Hola, ratoncitos de biblioteca. El día de hoy vamos a hablar sobre factores integrantes. Ya habíamos hablado sobre ecuaciones diferenciales exactas, que por aquí les dejo el link, y dijimos que no siempre son exactas, es por eso que ahora vamos a hablar de factores integrantes. Muchas veces tenemos ecuaciones diferenciales que no son exactas, pero que se pueden volver exactas si la multiplicamos por una función adecuada. Entonces tenemos dada nuestra ecuación diferencial mxy más nxy igual a 0, esta es definida y continua en un rectángulo abierto y j. Y por otra parte tenemos mu de xy definida y continua sin ceros en el mismo rectángulo, en i por j. Entonces, esta función se va a denominar nuestro factor integrante si al multiplicar esta función por nuestra ecuación diferencial es exacta. Entonces decimos que si mi ecuación multiplicada por el factor integrante es exacta, entonces nuestra función mu de xy se denomina factor integrante. Por otra parte, si nuestra ecuación m de xy más n de xy igual a 0 posee derivadas parciales y continuas en IJ, entonces nuestra función mu de x satisface en todo punto IJ la siguiente relación. M que multiplica a la derivada parcial de mu con respecto a y menos n que multiplica la derivada parcial de mu con respecto a x más mu que multiplica la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x, y esto es igual a 0. Esta relación de aquí va a ser muy importante, puesto que es la relación que vamos a estudiar y a resolver para poder encontrar el factor integrante de nuestra ecuación diferencial. Entonces vamos a los ejemplos. Tenemos este primer caso en donde nos dice que el factor integrante depende solo de x. Es decir, que nuestra función mu de xy va a depender solo de x, lo cual podemos reescribir como una función h que va a depender de x.
Recordemos que esta era la relación, la cual dijimos que era con la que íbamos a trabajar. Entonces, si nuestra función mu depende solo de x, la derivada de mu con respecto a y se va a anular y me queda solo la derivada de n con respecto a x. Me quedaría menos n por la derivada de la función h más mu, perdón, aquí sería más h por la derivada de m sobre la con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x, y esto igual a 0. Vamos a despejar h. Me quedaría h' de x sobre h de x va a ser igual la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x, y todo esto sobre n. Para encontrar nuestro factor integrante, que vendría a ser h, vamos a integrar esta igualdad. Recordemos que la integral de la derivada de una función sobre la función es logaritmo del valor absoluto de la función. Entonces me va a quedar la integral de lo que está aquí. Sobre n. Pero nosotros necesitamos encontrar la función h. Entonces vamos a ayudarnos con la función inversa al logaritmo, que es la función exponencial. Entonces nuestro factor integrante va a ser igual a h de x igual a la función exponencial de la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x sobre n. Y este va a ser nuestro factor integrante. Entonces, si tenemos nuestra ecuación diferencial no exacta, lo primero que vamos a ver es si nuestro factor integrante depende solo de x con esta expresión de aquí. Pasamos ahora sí al ejemplo numérico. Seguimos con el siguiente ejemplo, x cuadrado de y con respecto a x más x cuadrado más 2x por y es igual a 0. Se puede reescribir como x cuadrado por la derivada de y más x cuadrado más 2xy de x igual a 0. Lo primero que tenemos que ver es si es una ecuación diferencial exacta o no. Como ya lo vimos en las ecuaciones diferenciales exactas, nuestra función m es la función que está acompañada con dx. M de xy va a ser igual a x cuadrado más 2x y todo. Y la función n de xy va a ser igual a x al cuadrado. Ahora vamos a derivar m con respecto a y. La derivada de m con respecto a y me va a dar a x cuadrado más 2x. Y la derivada de n con respecto a x va a ser igual a 2x. Como vemos, estas dos derivadas no son iguales, por lo tanto no es una ecuación diferencial exacta. Y entonces vamos a ver si es que existe un factor integrante que depende solamente de x. Aquí acordémonos que nuestra relación para verificar eso es esta de aquí. Vamos a trabajar primero con esta expresión de adentro. Entonces la derivada de m con respecto a x, la derivada de m con respecto a y va a ser igual a x cuadrado más 2x, y la derivada de n con respecto a x era 2x. Todo esto sobre n,
sobre x cuadrado. Anulamos 2x con menos 2x y x cuadrado sobre x cuadrado me va a dar 1. Ahora lo que me dice es que integre. Ahora voy a integrar 1 y la integral de 1 es x. Sí, y acá tengo la función exponencial, entonces h de x ha sido igual a exponencial. Aquí vamos a poner solo la función. A la función exponencial de x. Entonces sí hemos tenido un factor integrante que depende solo de x. Y ahora, como indicábamos en un principio, vamos a multiplicar este factor integrante por nuestra ecuación original. Nos quedaría exponente de x por x al cuadrado de y. Vamos a multiplicar por esta ecuación más exponencial de x por x al cuadrado más 2x por y de x igual a 0. Y esta ecuación ya es una ecuación diferencial exacta. Como es una ecuación diferencial exacta, existe la función f de xy tal que la derivada de f con respecto a x de x por x cuadrado más 2x por y. Y la derivada parcial de f con respecto a y va a ser igual a exponencial de x por x al cuadrado. Listo. Ahora vamos a resolver tal cual resolveríamos una ecuación diferencial exacta. Vamos a integrar una de las dos. Primero integramos. Vamos a integrar esta igualdad de aquí. Entonces, si integramos, me va a dar integral de la diferencial de f con respecto a y va a ser igual a la integral de exponencial por x al cuadrado. Y esto va a ser igual a la función f de xy igual, como estamos integrando con respecto a y, esta sería como una constante, me quedaría exponencial de x por x al cuadrado y por y. Más aquí recordemos que no sumamos una constante, sino sumamos una función que depende de x, porque recordemos que nuestra función depende de x y de y. Listo, entonces aquí me queda esta función. La primera función que esta ecuación es la primera ecuación que integro. Y ahora voy a derivar al revés. Como integré con respecto a y, ahora voy a derivar la derivada va a ser en este caso con respecto a x. Derivada de f de xy con respecto a dx va a ser igual a 2x por e a la x por y más e a la x por x al cuadrado por y más la derivada de la función g de x. Ahora igualamos. Vamos a igualar nuestra derivada de f con respecto a x con nuestra derivada de f con respecto a x. ¿Sí? Entonces estas dos tienen que ser iguales, con lo que me da 2x e a la xy más e a la x al cuadrado y más g' de x va a ser igual e a la x al cuadrado por y más 2x
e a la x por y. Vamos a ver qué término se puede anular. Vemos que este término con este término se anulan porque son de igual signo y al otro lado, al pasar, se van a anular. Y este también se va a anular con este. Por lo tanto, me va a quedar la función g' de x va a ser igual a 0. Como yo quiero encontrar esta función, vamos a integrar. Y me queda g de x va a ser igual a 0. Porque el integral de 0 siempre nos da 0. Ahora vamos a reemplazar. Como ya encontramos nuestra función g de x igual a 0, vamos ahora sí a reemplazar en nuestra función en nuestra ecuación en la cual tenemos g de x. Entonces aquí nos quedaría f de x y va a ser igual a e a la x por x al cuadrado por y más 0. Pero como 0 no representa nada, es así como me queda. El último paso es igualar a una constante. Sabíamos que nuestra función y es la solución de nuestra ecuación diferencial si solo si existía una constante c igual a f de x y. Entonces, como c es igual a f de x y, vamos a igualar. En vez de f de x y tenemos e a la x por x al cuadrado por y. Por tanto, esta es la solución de nuestra ecuación diferencial. Y eso ha sido todo. Si les sirvió y les gustó, por favor suscríbanse para vernos en la próxima. Chao.